lógicamente el contexto, que tendrán en cuenta ese contexto y que entonces hay espacios para que se den esas concertaciones más específicas. Entonces, bueno, con esa introducción sobre antecedentes y sobre lo que ha pasado, digamos, en los últimos meses, les cuento la estructura general del documento, pero sobre todo 5 fortalezas que nosotros creemos debemos destacar como fruto del trabajo de estos últimos meses. Entonces el documento tiene 2 partes principalmente. La primera parte se denomina mirarnos en el presente, realidades y enfoques en el contexto educativo. Y la segunda parte ya entra a las recomendaciones puntuales, cómo proteger la diversidad y combatir la discriminación en la escuela. Entonces, en esa primera parte de mirarnos en el presente, ¿qué abordamos ahí? Y aquí, entonces, viene una de las primeras fortalezas de esta versión del documento. 1. Hacemos un foco importante, un esfuerzo importante para visibilizar la problemática de violencias en el entorno escolar. Hacemos un marco general de esas violencias y hacemos un zoom, hacemos un foco especial en aquellas violencias relacionadas con orientación sexual e identidad de género. Presentamos cifras que se derivan de la Oficina para Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué tenemos este foco? Porque creemos que si es un documento de orientaciones pedagógicas, pues debe partir de que los miremos, de que reconozcamos qué está pasando y que reconozcamos que esta es una realidad. La discriminación en la escuela, las violencias por estos factores son una realidad. Entendamos esa realidad, qué dimensión tiene y qué magnitud tiene. Y una reflexión también, y es que reconocer que esta es una violencia, ya les cuento las cifras, pero reconocerlo como violencia no significa que se desconozcan que hay otras violencias, ¿sí? O que hay otros factores de discriminación. Claro que los hay. Y el sistema escolar recoge distintos factores. Y nosotros trabajamos porque haya una escuela libre de discriminación y libre de violencias. Es decir, no deberían existir discriminaciones por ningún tipo, eso está claro y en eso estamos de acuerdo. Aquí tenemos, de nuevo, un deber particular, un llamado en particular y pues debemos llamarlo y darle el nombre que corresponde, pero no se trata de desconocer otras realidades. Entonces, algunas cifras de ese primer contexto sobre la realidad escolar. Lo que vemos en los últimos 10 años cuando analizamos los reportes del sistema de convivencia escolar es en general una tendencia al aumento en el reporte de casos de abuso y violencia. Entre el 2014 y el 2024 hemos recibido 113.128 reportes de casos y después de pandemia en particular se ve una tendencia marcada. Hay, digamos, 2 situaciones que explican este fenómeno. Por supuesto, pues después de pandemia volvemos a encontrarnos, volvemos pues a estar en convivencia y se reportan casos, y también hemos hecho un mayor trabajo de identificación de los casos. Entonces no significa que no ocurrieran necesariamente antes, pero ahora hay un trabajo mucho más juicioso para esta identificación. Pero en todo caso lo que se ve es una tendencia muy clara. ¿Cuáles son los principales tipos de violencia que se reportan en los colegios? La violencia física y violencia sexual. Estos 2 tipos de violencia representan el 60% de las violencias reportadas. Y bueno, el año pasado, Bogotá, año 2024, 3.718 casos registrados por discriminación y hostigamiento. Entonces fíjense que hablamos en general de violencia, reportes y vamos como acotando eso para que hablemos de discriminación y hostigamiento. Y del año pasado, de esos 3.718 casos de discriminación y hostigamiento, el 21%, 772 casos, están relacionados o su causa son violencias basadas en género, expresión de género y orientación sexual. Es decir, que estas razones son la primera causa conocida de discriminación y hostigamiento en la escuela. La segunda causa de discriminación y hostigamiento tiene que ver con apariencias físicas, características físicas, pero conocidas y reportadas por los orientadores en nuestro sistema escolar, sí es la primera causa conocida.
Y si vemos los casos reportados entre los años 2022 y 2024, vemos un crecimiento, casi que se doblan los casos entre estos 2 años. Entonces, partiendo de ese reconocimiento, pues reitero, este documento trae ese análisis, trae estas cifras. Era una situación que no estaba, esta situación no estaba descrita y analizada en la primera o la versión, digamos, del documento que había salido el año pasado, y por eso creemos que es una fortaleza del documento actual, porque parte de una realidad reportada por los colegios. El segundo aspecto que trae el documento, en esa parte de mirarnos y reconocer el contexto, tiene que ver con el análisis de fundamentos legales. Entonces, el documento hace un análisis de documentos internacionales, nacionales, reafirmando las obligaciones de las entidades estatales y las obligaciones de instituciones educativas. Entonces, por ejemplo, en esa primera versión del documento se mencionaban 3 instrumentos internacionales, aquí estamos hablando de 8, en el marco nacional se mencionaban 3 sentencias, estamos hablando ahora de 7 sentencias, entonces, en general hay una revisión de cuál es ese marco, y la conclusión de la revisión, o a lo que nos acercamos, es poder decir que es obligación de los estados garantizar los derechos de la población LGBTI, y con ello las instituciones educativas pues también, digamos, tienen una serie de obligaciones, pero para eso adelantamos esa revisión de ese marco legal. Entonces tenemos un análisis sólido de una realidad de cifras y tenemos un análisis sólido sobre un marco legal. Un tercer fundamento del documento, y esto es algo que nos ha sido solicitado en varios espacios, comentado, y es que incluye el enfoque de curso de vida. Eso es nuevo. En la versión anterior del documento no se mencionaba, y es un enfoque que guarda estrecha relación con los procesos educativos. ¿Y eso qué quiere decir? Que reconoce que debe tenerse en cuenta la edad, la etapa de desarrollo de cada estudiante antes de presentar contenidos o pues trabajar en el marco de una educación, abordar los temas de discriminación, siempre teniendo en cuenta cuál es esa etapa de desarrollo de los niños. Es distinto mi desarrollo si tengo 7 años a si tengo 15 años, 16 años, estoy ya en la adolescencia, qué está pasando en mi mente, mi desarrollo emocional, se tiene muy en cuenta el desarrollo socioemocional, qué está pasando ahí. Entonces, en síntesis, reconocer cuál es esta etapa de desarrollo en la que se encuentran y hacer recomendaciones en ese sentido. De hecho, el documento incluye pues, una serie de lineamientos y recomendaciones, grados, agrupa grados y va por distintos grupos, pues para llegar a decir hasta el ciclo quinto, es decir, hasta 10º y 11, cuáles son esas recomendaciones de trabajo con los estudiantes. Y reitero, este es un enfoque que se incorporó con base en las distintas reuniones que hemos tenido y los comentarios que hemos recibido. Bueno, cuarto aspecto y fortaleza de este documento, y es que brinda recomendaciones y ejemplos dirigidos a directivos y a docentes. De nuevo, esto me ata al lugar por el que arranqué. Tiene que ver con este es un documento de orientaciones para docentes. No tiene recursos, no incluye recursos específicos a trabajar con los estudiantes, que era uno de los comentarios, digamos, también de la versión que circuló el año pasado el documento, que se recomendaban unos documentales específicos, creo que había 4 o 5 recursos. No, aquí no estamos haciendo ni una curaduría de recursos ni recomendando unos u otros, eso no incluye, sino de nuevo está en tono de recomendaciones para directivos y para docentes. Y esas recomendaciones pues están estrechamente atadas y vinculadas a las edades de los estudiantes y a las etapas de desarrollo de ellos, es decir, el enfoque que mencioné hace un momento. Algunos ejemplos de cómo se propone trabajar en las instituciones educativas, y por ejemplo, un llamado particular al tema de los directivos docentes. Decimos, la visión, la misión, los principios institucionales deben tener en cuenta la igualdad, la dignidad, el respeto, la participación y la ausencia de discriminación de todo tipo. Y ahí me gusta enfatizar, porque cuando nos dicen por qué solo están preocupados por un tipo de discriminación, no estamos preocupados por un tipo en particular, es un compromiso por acabar la discriminación de todo tipo en la escuela. Otros ejemplos, mencioné el proyecto educativo institucional desde su visión, misión y principios, pero también analizamos dimensiones del currículo y la gestión escolar y decimos, voy a leer algunos ejemplos.
En la gestión escolar, al desarrollar las distintas dimensiones de la gestión, la directiva, la pedagógica, se hace mención específica a la gestión comunitaria, entendiendo que todos los actores están llamados a trabajar por construir entornos libres de violencia y discriminación, y se hace un llamado particular a la vinculación de las familias en los procesos educativos. Con base en la última sesión que tuvimos la semana pasada, donde nos pedían enfatizar en esta vinculación de las familias, efectivamente se hicieron dos incorporaciones. Uno, cuando se reconoce y se menciona el derecho a la educación y se reconoce que hay una corresponsabilidad entre Estado, sociedad y familia frente a la educación, también se reconoce esa corresponsabilidad en el derecho constitucional de protección a los menores. E igualmente, cuando estamos hablando del currículo y de la gestión, pues se hace el llamado a esa vinculación de las familias. Eso se reforzó en la versión actual del documento. Bueno, la última fortaleza que quisiera desarrollar es que el documento usa un lenguaje técnico, respetuoso, propositivo. Habíamos recibido también pues, distintos comentarios sobre el lenguaje utilizado, sobre el tono de ese lenguaje. Nuestra única intención es construir, y por eso pues tuvo esta revisión también qué tipo de definiciones o conceptos se utilizaban. Y quisiera leer una frase que incorpora el documento y que es el espíritu pues, que nosotros planteamos desde la introducción y que creemos que es el espíritu que está planteado en cada página del documento de principio a fin. La escuela debe ser un espacio que promueva el respeto y la no discriminación, un lugar de bienestar para todas las personas que allí realizan sus procesos educativos. Ese es nuestro compromiso, esa es nuestra búsqueda y bueno, es la propuesta con la cual la Secretaría de Educación pues, busca avanzar en este compromiso. Gracias. Muchísimas gracias, un saludo para todos, un gusto poder estar aquí, también un saludo a todos los miembros de la Administración Distrital y bueno, a todos los que nos acompañan. Bueno, yo voy a ser bien sincera, yo estoy en un congreso hoy, he corrido bastante, yendo, viniendo, pero quise sencillamente poder acompañar esta subcomisión porque me parece que estamos en un momento muy importante y que es importante que nuestras voces pues sean oídas. Yo no quisiera extenderme, yo he expresado mi postura en diferentes escenarios. Hace poco tuvimos una reunión en la Secretaría de Gobierno y fui clara respecto a lo que pienso. Creo que desde la raíz de lo que se está haciendo, pues nosotros, digamos, las personas de fe, y hablo también de manera personal, no estamos de acuerdo con la política pública LGBTI, cómo se aborda y cómo a veces sentimos que sobrepasa el sector educativo, sobrepasa la educación de los padres y sobrepasa como el respeto por las creencias distintas de un gran sector de la sociedad. Y desde esa raíz, pues obviamente al implementar unas orientaciones que están basadas y que son incumplimiento de esa política pública LGBTI, pues no vamos a estar de acuerdo con la mayoría de cosas que están en las orientaciones para los docentes. Y esa es nuestra postura. Sin embargo, yo quiero también reconocer, y yo lo siento así, y yo soy una persona muy sincera en lo que expreso, que lo que traía Claudia López era mucho más, para mí, destructivo y dañino para los niños, sin decir que nosotros estamos de acuerdo con este documento. O sea, yo quiero que eso quede claro, porque a veces cuando uno expresa esa posición dice, entonces que está de acuerdo, lo avala, lo firma, lo celebra. No, no. Pero sí creo que uno tiene que ser justo en sus posiciones y que uno tiene que reconocer cuando hay mejoras a pesar de no estar de acuerdo. Yo creo que nosotros hemos estado procurando tener una incidencia en este documento porque sabemos que en todo caso la administración distrital lo va a sacar porque es un cumplimiento de la ley y de sentencias de la Corte Constitucional y que nosotros tenemos que escalar esa batalla que hemos venido dando, pues tenemos que seguir dando y no vamos a declinar y vamos a dejar de hacerlo. Y tenemos que hacerlo también en otros escenarios distintos. Entonces, creo que a pesar de que yo siento que no tiene una carga ideológica tan grande como tenía las famosas cartillas de Claudia López, pues obviamente está basada en la política pública LGBTI y pues esa es su orientación y su esencia y por lo tanto nosotros pues no podemos estar de acuerdo.
yo he expresado y lo expresé ese día. Nosotros, por ejemplo, vemos digamos, una dificultad muy grande en que se hayan contenido dentro de la normativa internacional instrumentos como la Declaración de Yakarta, que son declaraciones hechas por privados, activistas, LGBTI, que nosotros seguimos considerando eso no debería estar, porque trae una carga ahí sí ideológica y una orientación que este tipo de materiales no deberían tener. Esa ha sido nuestra posición. Nosotros tenemos por escrito una petición formal ante la Secretaría de Educación y la inclusión de otros tipos de normatividad internacional, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce a los padres el papel primordial que tienen en su crianza y el desarrollo de sus hijos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, el artículo 26.3, que dice que los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que recibirán sus hijos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que reconoce el derecho de los padres a garantizar que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones morales y religiosas. Y respecto a la normativa nacional, la Constitución Política de Colombia, en el artículo 42, que reconoce la familia como un derecho fundamental, y dentro de eso establece el derecho que tienen los padres de educar, de cuidar y de proteger a sus hijos. Asimismo, el artículo 67, que garantiza que las familias tienen derecho a participar en la orientación de la educación de sus hijos. Y aquí el grave problema es que, aunque quedó claro que ya estos son unos lineamientos para los colegios públicos del distrito y que los colegios privados y mucho menos los confesionales estarán obligados a seguir estas orientaciones, cosa que es buena, por supuesto, pero que no es suficiente, porque por supuesto que hay muchas personas que no tienen los recursos para que un niño acceda a la educación privada. Y son aquellas personas que no tienen los recursos de acceder a la educación privada, pues los que van a ser en últimas más víctimas de esa educación y ese adoctrinamiento a los niños. ¿Por qué? Pues porque sencillamente es el colegio donde les toca estudiar, porque no tienen los recursos para más, y esa educación pública también debería respetar ese derecho que tienen los padres a educar a los niños. Y nosotros tenemos una gran pregunta con el tema de cómo se va a hacer el control para que esas orientaciones no caigan en manos de un profesor activista que lleve esto a otro tipo de extremos. Cómo se evalúa, cómo se controla, cómo hacemos para que realmente esto no destruya. Y pues nosotros sabemos que la educación, y aquí es un también llamado de atención que nos tenemos que hacer, es que tristemente pocos cristianos han accedido a ser maestros en los colegios públicos. Algún día una persona el alcalde Enrique Peñalosa, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en su gobierno, él me decía: ¿y ustedes de verdad quieren cambiar el mundo? ¿Y ustedes de verdad quieren educar? Sí, dijo, ¿y por qué deberían entonces ustedes desde niños estar preparando para que la mayoría de maestros de los colegios públicos en el país fueran cristianos? Ahí es donde se educa. Y yo pensaba, wow, es cierto, de pronto nosotros no le hemos hecho tanto énfasis, pero nosotros allí, pues obviamente que vemos que hay un peligro grande en la educación. Hablamos del Código Civil, sobre el Código de Infancia y Adolescencia, y diferentes representaciones. Hablamos lo del género. Algunos creen que nosotros estamos avalando este tipo de cosas. Nosotros hemos sido muy claros con la Secretaría, es decir, el hecho de que participemos de estos escenarios lo hacemos es con el propósito de incidir, de poder tener una voz. Si uno tiene una voz y no dice nada, yo creo que nunca es correcto. Nosotros sabemos que siempre tenemos que defender la verdad y lo vamos a hacer. A veces somos escuchados, a veces no, pero no podríamos es no decir nada porque pensamos que no vamos a ser escuchados, entonces nos quedamos callados. Tenemos que levantar nuestra voz. Sin embargo, yo creo que lo hemos dicho, por ejemplo, el tema de la definición de género, como está concebida, pues estamos completamente en desacuerdo. Habla de roles y funciones históricas, culturales, y se desconoce la ciencia y la biología. Muchas veces las personas de fe hemos sido criticadas por desconocer supuestamente la ciencia, pero en esta ocasión, contra toda la ciencia, y se dice unas características que consideramos pues no
no son correctas, enseñar y abrir esta mente de nuestros niños desde temprana edad para un tipo de definiciones que van en contra de la misma naturaleza. Entonces, por ejemplo, si uno considera el género como algo netamente cultural, entonces podrían existir tantos géneros como personas. Y esto pues es gravísimo. Sobre las etiquetas y sobre los ciclos también nos hemos expresado. Bueno, yo no pretendo repetir lo que ya he dicho muchas veces, pero sí dejar claro nuestra posición. Nosotros hemos pedido que fuéramos escuchados, que nuestras posiciones fueran tenidas en cuenta, y que esto pues pudiera repercutir en dar lo mejor para los niños. Nosotros no estamos en contra de combatir la discriminación, eso lo dejamos claro. Nosotros no estamos en contra de combatir el acoso escolar, por supuesto que no. Tanto así que somos autores y lideré la autoría de un acuerdo que busca combatir todas las formas de acoso escolar en los entornos, o de acoso escolar, de acoso en los entornos educativos, precisamente porque creemos que nadie puede ser discriminado, que si nosotros centráramos nuestros principios en la defensa de la dignidad humana de todas las personas, no necesitaríamos una política pública para cada grupo poblacional, sino que pudiéramos defender al niño, se respeta, no se burla, no hay acoso. Por eso nuestro acuerdo, que hacemos esa motivación y ese llamado a la Secretaría que se ponga pronto en marcha, es un llamado a que se ponga en marcha el respeto por todos los seres humanos. Si un maestro encuentra que un niño está siendo acosado porque tiene una inclinación digamos que se considera gay y entonces está siendo acosado, pues de ninguna manera el maestro puede decir, no, sí, bien, no, sí, no hay problema. No, por supuesto que no. Necesita dignidad, respeto por ese niño, por ese jovencito, pero asimismo el que tiene una confesión de fe, el que cree que es distinto, y ahí hay un peligro grande, porque cuando se empiezan a enseñar este tipo de cosas va a haber una comunidad que dice, eso no es lo que a mí me enseñaron mis padres, eso no es lo que yo creo, no es lo que yo defiendo. Entonces ese va a ser el niño de la clase, el niño homofóbico, el niño discriminado, el niño raro, y lo hemos vivido en muchos escenarios. Yo aquí muchas veces digo algo y inmediatamente a unos compañeros la homofóbica. Entonces no se sabe tolerar. Se hace todo esto bajo un discurso de tolerancia, pero son intolerantes ante los que tenemos unas posiciones diferentes, y eso es peligroso en el entorno escolar, porque lo que no podríamos permitir es que entonces estos niños se callen, ya no tengan derecho a opinar porque sean considerados homofóbicos, raros, excluyentes, discriminatorios, mejor dicho, y odiadores, porque lo que se ha dicho siempre es que es el discurso del odio. Entonces, por eso esto, yo sí creo que debería pasar por el poder que el padre autorice o no autorice a que sus hijos reciban este tipo de enseñanza. Hay gente que no es cristiana, que sin embargo dice, yo no quiero poner a mis hijos en los colegios del distrito porque allá los están adoctrinando y ya pues no quieren ponerlos allí. Ahora yo vuelvo y celebro que los colegios confesionales estén libres de todo este tipo de obligaciones, y por eso también hago un llamado de atención de que, si bien es cierto, el educar en casa es muy positivo, es muy valioso, no podríamos nosotros decir que se deben acabar los colegios confesionales. Tiene que haber una defensa del colegio confesional libre de toda intimidación, pero donde también los padres tengan la oportunidad de cara a sus hijos. Entonces, también nos referimos al acceso a la educación en igual condiciones, y es lo que hablo ahorita. Entonces muchos van a ser como espantados de la educación pública sin ninguna otra alternativa, y tal vez tampoco con la alternativa de educar en casa. Entonces, ¿cuál va a ser la alternativa de educación y de garantía del derecho al acceso a la educación? El libre desarrollo, que según sus aptitudes, su capacidad mental, física de cada persona, que responde a las orientaciones
sexuales y identidades de género. Eso es un principio, por ejemplo, de Yocarta que toca allí y pues que nosotros creemos que pueden ser muy cuestionables y que pueden llegar a estar introducidos dentro de las orientaciones, así no estén explícitamente escritas, pues al estar también con esa base. El currículo, el acoso escolar, la no segregación son elementos de este documento al que yo me he opuesto que esté presente en este tipo de material, y entonces eso se traduce en qué va a pasar entonces con los uniformes, con el cambio de la documentación, de que cambie entonces el nombre elegido, o como veíamos la vez pasada que los mismos maestros le dicen a una niña que juega fútbol, pero usted es niño, ya reconózcase así, la niña, no, pero tranquila, o sea, casi que incitándola a eso, y la niña confundida, no porque tenga una confusión, sino porque la misma enseñanza le está creando una confusión que antes no tenía. Ese es el grave problema. Entonces, bueno, yo quiero dejar ahí mi intervención. Como les decía, vine porque sé que aquí hay personas interesadas en el trabajo, y pues por supuesto que nosotros también lo estamos. Seguiremos siendo una voz firme en defensa de la familia, de los niños, y sobre todo, en este caso, de la libertad para educar, de la libertad para educar. Así que gracias, doctor Cote, al concejal Marco, y a todos los que están aquí presentes. Carol, que es también una gran activista de la familia, de la libertad para educar, va a estar aquí presente tomando atenta nota de los comentarios, y estaremos pues en contacto para seguir trabajando por este tema. Muchas gracias a todos. Funcionarios de la Secretaría de Educación, muchas gracias. Una vez más debo reconocer el talante y la oportunidad de escucha que tiene la administración del alcalde Galán. Como lo dije en la reunión previa que tuvimos en la administración pasada, pues no se dieron estos espacios por una sencilla razón, y es que el alcalde Galán generó un compromiso con un sector amplio de líderes del sector interreligioso para blindar la autonomía que tenemos los padres de educar a nuestros hijos, y eso es un compromiso que se ha cumplido hasta el punto de escuchar las inquietudes que están siendo expresadas. Un saludo muy especial a los diferentes asesores de los colegas de la bancada Vida y Libertad, que está compuesta por varios colegas con los que hemos coincidido. Y bueno, después de escuchar a la concejal Clara, después de conocer el material, después de entender el análisis jurídico que el doctor David nos ha ayudado a hacer, pues este espacio es importante porque ahora, como bien pues ya se dieron cuenta de la convocatoria, necesitamos escuchar a los actores del sector educativo, algunos del sector confesional, otros no necesariamente confesionales, pero sí con una preocupación profunda de lo que pueda suceder con esta iniciativa. Nosotros ya hicimos una exposición, la Secretaría de Educación ya nos escuchó. Tenemos una preocupación elemental en puntos muy concretos. Uno, que este material en realidad sea dirigido a los docentes, en la medida de lo posible que ese material dirigido a los docentes no tenga un énfasis de transversalizar una ideologización de la educación hacia un solo enfoque poblacional, sino que se pueda entender la necesidad de atender las comunidades que están siendo discriminadas, en este caso, en lo que se ha reconocido como el cumplimiento de la política pública LGBTI. No es un sector que desconocemos ni más faltaba. A nosotros no nos rige la discriminación. Lo que pasa es que nos preocupa es que atendiendo la discriminación se discrimina una mayoría que puede estar siendo vulnerada. Lo segundo es que teníamos una gran preocupación con lo que fue la línea base en la ciudad, que la definimos como más de 1 millón de estudiantes de los colegios públicos y privados, de los cuales reportan 31.089 que han sido víctimas por abuso y violencia, y de estos solo 772 personas por orientaciones sexuales. Las muestras que se han presentado en el estudio del manual de orientaciones, creemos desde el análisis que hemos hecho con el equipo, no alcanzan el 10% de la población estudiantil. Para nosotros era muy importante que esa muestra de análisis que abre la necesidad de direccionar un material para poder tratar esto, pues
fuese un poco más amplio. Lo segundo es que creemos que hay otras problemáticas como la conducta suicida, el consumo de psicoactivos, trastornos del aprendizaje, que incluso son temas complejos que tampoco son usados para modificar los PEI, porque creemos que hay una normatividad establecida y hay una estructura educativa que se debe respetar dentro de estos PEI. Por eso es que lo más preocupante para nosotros es la transversalización del enfoque LGBTI en los PEI. Eso creo que es una de las preocupaciones que expresé. Respecto a la educación sexual integral en los colegios públicos, sí, pero no así. Nosotros hemos generado este espacio en donde hemos sido muy claros con lo que sucede, por ejemplo, al interior de las experiencias confesionales. En esto el sector de educación nos ha escuchado con toda la disposición. Tenemos una mesa conformada para revisar experiencias, tenemos alguna información ya comprobada estadísticamente en donde, gracias a las buenas prácticas que hay al interior de los colegios, pues no tenemos esa situación que desafortunadamente en lo público se está viendo respecto a embarazos inesperados, respecto a situaciones de abuso y violencia sexual en niños, niñas y adolescentes en entornos educativos. No tenemos esa situación lamentable de suicidios, y quisimos poner en consideración esa buena experiencia de los entornos escolares educativos que lideran estos sectores de la educación desde el entorno confesional. También creemos que es muy importante considerar qué tipo de educación sexual es la que los padres consideran que se le debe dar a los hijos. Creemos que, sin duda alguna, el ciclo de vida que se propone, celebramos que se tenga en cuenta el ciclo de vida, eso creo que es muy importante, pero nos preocupa esos dos primeros ciclos en donde hay una margen, hay un rango de edad tan bajo, en donde creemos sin duda alguna que es un escenario de hipersexualización y que pues tiene que ser considerado con quienes deben ser de una u otra manera los primeros en corresponder este escenario de formación, que son las familias, que son los padres, que son los cuidadores. Es verdad que la ley 115/94 de educación ratifica la obligatoriedad de educación sexual, pero también es verdad que hay una autonomía constitucional y hay una responsabilidad y una patria potestad, hay un código civil de infancia y digamos que una normatividad que le permite a los padres lograr este escenario. Así que la consejera Clara también habló un poco acerca de la situación de los maestros. El tema de la objeción de conciencia de los maestros es un tema que nos preocupa profundamente, porque pues, tenemos los gritos de las familias que tienen preocupación por este tipo de lineamientos, que yo la verdad tengo una esperanza gigante y tengo fe de que las recomendaciones van a ser acogidas, porque repito, aquí no estamos tratando de evitar que se atienda una población que es objeto de discriminación, sino que se haga bien. Y yo agradezco profundamente que el secretario de Gobierno, a causa de la solicitud que personalmente le he hecho, no expida el documento hasta que no se reciban las apreciaciones y las consideraciones. Esto es participación ciudadana, y hay una grandeza en la administración de escuchar. Seguramente no nos vamos a poner de acuerdo en todo, no, pero quizás en lo fundamental sí nos podamos poner de acuerdo, y quizás podamos, al final del camino, lo que queremos, que es, en eso yo sí puedo decir que esta administración no va a buscar lo que buscaba la administración pasada, que en realidad sí era una ideologización de inicio a fin, pues en aras de encontrar lo que el alcalde y la secretaria quieren, que es atender a una población que está siendo discriminada, se haga, pero se haga bien. Las preocupaciones del ciclo 1 y 2, en donde se atienden niños entre 1 a 7 años, ya expliqué lo que creemos que se complejiza. El ciclo 4, 8 y 9, 13, 14 años, la normalización del sexo oral nos genera mucha preocupación. Creemos que de ahí en adelante pues hay una promoción de comportamiento homosexual y bisexual que se tiene que manejar por el tema de contagio social. Conocemos casos en donde esta situación de contagio social, pues desde nuestra perspectiva y en democracia tenemos que decir, pues hay personas que incluso están tratando de direccionar o tomar decisiones para hacer algunas cirugías de conversión que al final no son irreversibles y generan las afectaciones y los efectos colaterales negativos, pues que son ya no solucionables.
En cuanto a los enfoques, pues el enfoque diferencial, y aquí hay un contexto que es importante entender, y es que la administración, por eso el análisis jurídico era importante, porque la administración quiere cumplir la política pública LGBTI en su implementación, ¿sí? Pero los derechos no son absolutos, ¿no? Las políticas tienen límites, las sentencias tienen unos límites también, ya David lo explicó muy bien, y ahí es donde queremos apelar a la sensatez jurídica para que no se genere un escenario de imposición, porque el enfoque diferencial no puede ser aplicado si únicamente respondemos a un sector poblacional. En el enfoque de género creemos que se puede generar una heterofobia, porque al final del camino pareciese que no se considera el que puede determinarse ser heterosexual a la perspectiva de que por ser LGBT únicamente se consideran las definiciones que la política pública determina. Enfoque de derechos, creo que es importante tener en cuenta los derechos que se pueden violar y sin duda alguna que con todo este análisis jurídico pues estamos elaborando una propuesta que queremos complementar con la participación activa de los docentes, asociaciones de colegios confesionales, para que de manera respetuosa el alcalde, el secretario de gobierno, la secretaria de educación y toda esta ala de participación que ha estado tan atenta a nuestras inquietudes, pues la reciba. Ya será una decisión propia del alcalde, en cabeza de la secretaria, a quien de verdad pues le agradezco nada más el hecho de escuchar. Ojalá el compromiso político desde el inicio que el alcalde generó con nosotros se pueda cumplir a cabalidad. Yo creo que dejo por ahí porque no quiero desgastar más las intervenciones que hemos venido haciendo desde la hora cero, y por supuesto agradecerles a cada uno de ustedes, a los colegas. Son posturas políticas respetables, pero yo tengo que decir que todos los colegas han tenido un interés puntual, preciso, juicioso, riguroso en la bancada por la vida y la libertad. Algunos han decidido no estar en los escenarios de participación. Clara y yo coincidimos de que nosotros nos vamos a meter en el escenario de participación hasta el final. Los que no lo han hecho no quiere decir que no sea relevante, porque es una postura política que también es válida. Pero todos estamos de acuerdo en que vamos a defender la vida, la familia y la niñez de Bogotá. No puede quedar duda alguna que algún concejal de esta bancada ha hecho caso omiso o ha ignorado el riesgo que puede generar este documento. Todos estamos generando un rol, y eso lo quiero dejar claro porque desde el activismo se puede percibir una cosa, pero la realidad interna de las corporaciones es otra. Muchas gracias a todos y Dios los bendiga. De la Secretaría de Educación, el concejal Marco Acosta, quien nos ha invitado a través de Pedro Pablo, y a todas las personas que hoy asisten a esta reunión. Como ya se dijo, soy María Carolina Ortegón, soy líder de la Subcomisión de Padres de Familia de la Mesa Académica Nacional, Convivencia, Familia y Educación. Y en nombre de los padres de familia, quiero agradecer esta invitación que nos extiende el Consejo de Bogotá para presentarnos este documento. Quiero hacer claridad que estamos muy agradecidos porque se nos escuche, porque se nos permita a los padres de familia levantar nuestra voz, hacer nuestros aportes, y agradecemos que sean escuchados y que sean tenidos en cuenta en el proceso que lleva este documento. Dado, nosotros tenemos pues realmente a esta altura del proceso en que se nos es presentado el documento a los padres de familia, tenemos sí una serie de cuestionamientos y, por qué no decirlo, una serie de señalamientos en distintos aspectos a nivel normativo, pedagógico, conceptual, procedimental, de procedimientos y de alcances del documento. A nivel normativo, pues ya lo ha dicho la concejal Clara Lucía, no se ha incluido toda la normatividad relacionada con el derecho fundamental que tenemos los padres de familia de ser los primeros educadores de nuestros hijos y de escoger de forma preferente y de garantizar el tipo de educación que queremos para ellos. Y no solamente no fue incluida esta normatividad, sino que nosotros como padres de familia estamos entrando hasta ahora en este proceso, cuando ya se tiene todo un primer borrador de este programa de introducción de la política pública LGTBI en lo que es los entornos escolares y las orientaciones para docentes. Entonces realmente ahí
hay un señalamiento muy grande de parte de los padres de familia que de muchas maneras puede descalificar mucho lo que esté contenido en este documento, porque somos actores fundamentales en el proceso educativo de nuestros hijos. En segundo lugar, a nivel conceptual, quisiéramos también señalar, se ha mencionado, pero queremos precisar qué se entiende por diversidad en el documento, a qué grupos se aplica y en qué contexto, porque todo pareciera indicar que la diversidad está muy sesgada a la población LGTBIQ, y sabemos que hay una gran gama de diversidades que hacen de cada ser humano un ser único e irrepetible. En los seres humanos está la diversidad cultural, étnica, lingüística, ideológica, funcional, intelectual, religiosa, y esto no se tiene en cuenta en este documento. Vale. Si estamos hablando de no discriminación, tenemos que hacer y tener en cuenta todas estas diversidades. Ya que lo dije, la palabra no discriminación en el contexto de la política pública LGTBIQ, quisiéramos también saber a qué se quiere transversar, con esta política LGTBI que se quiere transversalizar en los proyectos educativos institucionales, a qué se refiere, a qué grupos objetivos aplica la no discriminación. Esto ya se mencionó porque realmente también aquí pareciera haber un sesgo y que esto está enfocado a todas las denominaciones de la LGTBIQ, pero ¿dónde se encuentran los niños que son discriminados, por ejemplo, por su condición de discapacidad, por su origen étnico o por sus habilidades o talentos especiales? No hay mención para ellos en este documento. Entonces ahí tenemos el señalamiento de que se prueba un sesgo muy grande y la no discriminación aplica para todos. A nivel del alcance, también como padres de familia tenemos esa gran preocupación. Se habla de construir entornos pluralistas. No se identifican cuáles son los actores, los enfoques, las cosmovisiones que han sido considerados para garantizar entornos escolares pluralistas. El pluralismo parece concebirse en términos de los que se identifican con las cifras LGTBIQ, ¿sí? Sin embargo, se deja por fuera los demás actores, sus cosmovisiones, valores, principios y creencias religiosas, sabiendo que nuestra Constitución garantiza la libertad de cultos. También nos parece muy importante y crucial explicar cómo esta política, la implementación de esta política pública LGTBIQ a nivel transversal en los colegios eliminaría la discriminación sin vulnerar los derechos fundamentales de otros grupos y otras minorías en las comunidades educativas, por ejemplo, las comunidades religiosas. Bien, ahora pasamos a nivel pedagógico. Aquí sí que hay, yo creo que se encienden los bombillos naranjas y rojos para los padres de familia. Ya se mencionó el enfoque que subyace esta política pública, la educación integral de la sexualidad. Ya conocemos los ciclos de vida. No es nada tranquilizador para los padres de familia que nos hablen de estos ciclos de vida que conocemos muy bien, que hipersexualizan y que ya los mencionó a cabalidad el concejal Marco Acosta. ¿Cuáles serían entonces las herramientas pedagógicas propuestas para implementar la educación sexual integral que está contemplada en este enfoque? ¿Qué herramientas se van a utilizar para enseñarles a los niños del ciclo 1 a masturbarse en los colegios? ¿Cuál es el enfoque pedagógico que hay detrás de todo esto? Esto realmente es algo aberrante e inconcebible para cualquier padre de familia. ¿Cómo aseguramos entonces que esta propuesta no promueva la hipersexualización infantil ni afecte negativamente la salud emocional y física de los menores?
por todas estas inquietudes, por todas estas dudas, preocupaciones en aspectos tan fundamentales y cruciales para los padres de familia en la educación, en los contenidos, la normatividad, todo lo que he señalado previamente, los padres de familia, a través de la mesa académica, manifestamos nuestro rechazo a este enfoque educativo, a esta manera de implementar la política pública LGTBI en los colegios. Y más bien los invitamos a los señores de la Secretaría de Educación y a todos, junto con todos los miembros de la comunidad educativa, que haya representación para construir juntos, basados en el respeto por los derechos fundamentales de los niños, en el respeto por la libertad religiosa, en el respeto por los derechos fundamentales de los padres de familia que estamos aquí representados, en el derecho por la familia, en su honra y dignidad, en el respeto, gracias, ya voy para terminar, construirlo en el respeto también por la autonomía educativa de las instituciones educativas del distrito y de todo el país. Bueno, en este caso estamos enfocados en el distrito, y de esta manera sí construir verdaderamente entornos escolares sanos, seguros, que protejan la verdadera diversidad y combatan la no discriminación. Todo esto en el espíritu de lo que les hemos compartido aquí, el Manifiesto Internacional por la Libertad para Educar, que fue lanzado en el Congreso de la República en el 10 de agosto del año 2017, y que muestra que todos los padres de familia y todas las organizaciones aquí representadas, pues somos una fuerza unida, que estamos aquí un paso al frente y queriendo, junto con ustedes, hacer respetar la libertad de educar y hacer respetar los derechos, los valores, los derechos fundamentales de los niños, de los padres de familia y la comunidad educativa. Muchas gracias. La cosa clara es, nosotros vamos a proponer y vamos a participar hasta donde más se pueda, ¿sí? Expresar todo esto está bien, pero si no hay una propuesta específica, que ahí es donde yo me he encontrado murales, ¿sí? No estoy de acuerdo con nada, no participo, válido, ¿sí? En mi caso no estoy de acuerdo, pero participo, ¿sí? Entonces, yo necesito entregar un documento hoy. Yo les pediría el favor que al finalizar, cuando ya la administración haya escuchado todas estas observaciones, puedan hacer una mesa de trabajo en unos minutos con Pedro para terminar de afilar ese documento. Ustedes ya tienen claro qué es lo que quieren proponer, cómo lo pueden proponer. El que no quiera proponer, tranquilo, está en libertad de no proponerlo. Digamos, esto es democrático, esto no es obligar nada a nadie. Es muy válida la postura de no querer proponer. Pero sí que quiero enviar el documento hoy. Ya hubo una reunión en la semana pasada, esta es la segunda reunión, escuchamos varios actores, ahora hay que darle un insumo para que sea tenido en cuenta. ¿Listo? Entonces, era poner en consideración eso, doctor Pedro, vean cuántas personas y qué tiempo tenemos para que logremos este objetivo de esta subcomisión. Yo daré la palabra a Lorena Rico. 3 minutos. Listo. Bueno, mi nombre es Eva Poveda, soy representante de la localidad de Usaquén en la Mesa Distrital de Padres, Madres y Cuidadores, y represento a la Mesa Distrital de Padres, Madres y Cuidadores, donde están las 20 localidades en el Consejo Consultivo Distrital de la Política Pública Educativa. Además, hago parte de la comisión de la Unidad Técnica de Apoyo de ese Consejo Consultivo Distrital, y vengo trabajando en educación prácticamente ya más de 6 años, aparte de ser ingeniero de sistemas. Mi gran preocupación, y doy un agradecimiento a la Mesa Académica Nacional de Convivencia, Familia y Educación por esta invitación, es que el 9 de diciembre nos plantean las escuelas con emociones, en donde uno de los ejes es educación integral de la sexualidad. Esto presentado en el consultivo, no estoy hablando mentiras, estuve allí, por el director jefe de la Oficina de Convivencia Escolar, Edwin Usa, Cristiano, y realmente con nosotros, los que estamos bajo la normatividad y el decreto 293 y la ley 115 de educación, que somos los representantes de los gobiernos escolares, no han contado con nosotros. Aunque Isabel Segovia, cuando derogó la propuesta de la política pública LGTBQ para los colegios, no fue, la derogó y dijo que iba a construir con los padres, a nosotros no nos han llamado ni nos han consultado para saber si estamos de acuerdo con esto o no. Y yo tengo que ser claro, acá hay un subregistro en esa estadística de esos reportes de la OCE. Un subregistro, y eso no quiere decir
que lo que esté ahí sea más, sino que hay temas como violencia religiosa, como persecuciones, como discriminaciones por grupos poblacionales o por el simple hecho de pensar diferente, eso no ha sido reportado porque muchas veces reportan a conveniencia. Entonces estamos hablando de unas estadísticas sesgadas. Eso se ha hablado claramente y estoy hablando ya de 2 administraciones, porque hemos estado en ambas. Pero lo que yo sí quiero proponer, para que se tenga presente, es que se debe construir con los padres de familia y verificar que los padres sí estén de acuerdo o no y cómo van a hacer para garantizar a aquellos que por su objeción de conciencia, por sus creencias, se puedan garantizar esos derechos y no pasen por encima y les den contenido que no sean adecuados para la ciudad. Acá tenemos un riesgo y una preocupación grande que son los baños mixtos. Van detrás de los baños mixtos. Y eso lo estamos hablando con líderes cristianos y no cristianos. Eso se va a permitir en un colegio público. Acá los derechos se deben defender de todos. Si defendemos la educación pública, podemos garantizar que se siga defendiendo el resto de los temas educativos, ya sean confesionales o privados. Y la mesa distrital no representa solo los colegios distritales, también representa a los colegios privados. Entonces, acá tenemos otras falencias y también nos preocupa que presupuestalmente están dejando de lado temas como inclusión, como movilidad escolar, como cobertura, como infraestructura, enfocando el presupuesto a una educación sexual integral que, les soy sincero, no va a solucionar el problema porque acá realmente lo que se sacó fue los principios, la moral y los valores, y ese caos que tenemos de convivencia escolar en los colegios distritales es a raíz de eso. Y eso no se está enfocando, ni tampoco se está mitigando la enfermedad mental y esta hipersexualización, o esto que están en los manuales de convivencia, porque acá tengo un manual de convivencia, donde están hablando de ideología de género en un colegio público, en la localidad de Usaquén. Entonces, bajo esas circunstancias, yo sí creo que tenemos que mirar que realmente esto sea equitativo, que no sea sesgado y sobre todo, que construyan con nosotros los padres de familia. Nosotros estamos dispuestos a construir, pero no nos han escuchado y no quiero que repitan el mismo error que Edna Bonilla hizo en la administración anterior. Doctor Marco, creo que venimos dando muchas luchas últimamente. Desde la administración anterior y esta creo que nos ha tocado dar bastantes luchas. Y creo que no hay algo que una más a los colegios confesionales y no confesionales como estas causas. Lo vimos en el 2016. Y justamente hoy lo hablaba, soy Diana Blanco, presidenta de la Asociación de Colegios Cristianos, coordinadora de la Mesa Nacional de Educación Privada de Colombia. Y justamente hablábamos ayer con un miembro de la Mesa Nacional que a causa de la lucha del 2016 se creó la Mesa Nacional de Educación Privada. Todas estas luchas lo que realmente logran es la unidad. Y creo que no son necesarias, o no es necesario que busquen desde todos los puntos meterse a los colegios desde los puntos que competen en la autonomía escolar. El año pasado, en la administración anterior tuvimos que dar la lucha precisamente porque el camino eran los manuales de convivencia. El camino era unas orientaciones de la cual también recibimos capacitación ya paga por la comunidad LGBTIQ+, quienes estaban ya instruyendo alrededor de las cartillas, que en ese caso eran moraditas, y tuvimos que dar la lucha. Finalmente logramos que la resolución que iba a salir saliera en orden de buscar el consenso y la participación de toda la comunidad escolar. Y creo que eso es lo correcto. Si nos movemos en ese orden, en que toda la comunidad escolar participe de los lineamientos, de los documentos, de todo lo que busque el crecimiento, la no discriminación de los niños y jóvenes en Bogotá y en Colombia, creo que realmente lograremos una sociedad mejor. Una y otra vez lo que están buscando es atentar contra nuestra autonomía, contra nuestros principios. Y aquí yo quiero, presentar una postura, y es que desde OVEA, la Asociación de Colegios Cristianos, no estamos de acuerdo con este documento, no estamos de acuerdo en toda su composición. De frente están hablando de meterse con los PEI, de frente están buscando ideologización y dañar a los niños y jóvenes, y nosotros no estamos de acuerdo con ello, nos oponemos rotundamente.
Y sí, creo que sí, aportamos y sí estamos listos a contribuir en la construcción de un documento que hable de la no discriminación al interior de los colegios, la que realmente busca una no discriminación completa, no que beneficie una pequeña comunidad, sino a todos. Creo que debemos buscar el bien de todos los niños. Y para cerrar, hablando un poquito de las cifras, en lo que hemos evidenciado también, la mayor discriminación no está para la comunidad LGBTIQ+, la mayor discriminación está en los demás niños que realmente necesitan, los niños discapacitados, los niños sin recursos, las negritudes, los niños negritos, los niños con alguna discapacidad, con algún defecto físico, son aquellos los que más sufren en los colegios. Estoy en mi colegio, soy rectora también, acabo de tener un niño que está saliendo de un colegio porque le dijeron que escogieran a los niños de 8 años, un niño de 8 años, de tercera primaria, que escogieran cuál era su libro favorito, y él dijo que su libro era la Biblia, y todo el año pasado tuvo que sufrir precisamente de rechazo y discriminación a causa de eso. Entonces aportamos, aprobamos, apoyamos y nos comprometemos a construir todo lo que tenga que ver con no discriminación en general. Creo que de verdad con eso construimos una mejor sociedad. Gracias. La defensa de la familia y de su derecho a educar de acuerdo con sus principios, valores y creencias. Estamos llegando, hago parte, digamos, de la Mesa Académica Nacional, somos uno de sus miembros, y un poco hemos estado de acuerdo con todas las intervenciones, pero quisiera como hacer énfasis en algunas cosas que no se han resaltado. Aquí dicen que va dirigido a los educadores, pero meten todo el contenido que viene de una ideología, con unos términos que se toman de un COMPES que no es de obligatorio cumplimiento. Soy abogada, entonces digamos que tengo como esas dos calidades. Entonces, esas definiciones que son absolutamente ideologizadas de los contenidos que le tienen que dar a los niños, están de una vez, de un brochazo, diciendo que es para educadores, pero están impactando a todos los alumnos, a nuestros hijos. No queremos una educación ideologizada. Lo que se busca es loable, y tú hablabas del principio. En ese principio estamos de acuerdo. No discriminación. Pero de no discriminación a querer adoctrinar a nuestros hijos hay una brecha inmensa. Y ahí se vulneran todos los derechos de los padres a buscar una educación de acuerdo con sus principios, valores y creencias. Yo soy católica y tengo unos valores y unos principios morales que, por supuesto, rechazan la discriminación. Ese no es el punto. Pero a través de esta política, de un brochazo con un principio hermosísimo, el contenido lo desdibuja por completo. Entonces estamos absolutamente en contra de este documento. Segundo, hablan de normas y resulta que cogen los artículos, yo me leí todo lo que ustedes citan, y ahí lo que dicen esas normas, salvo Yakarta, que claramente no estamos de acuerdo y además no es ni siquiera vinculante, es que no debe haber discriminación, de acuerdo. Pero se habla de todos los derechos de los padres de familia, de las familias, de los menores, y ni se mencionan. Estamos hablando de un tema de educación, donde debemos estar, y es prevalente, no es corresponsable con el Estado. El Estado va de últimas, de primero van los papás. Entonces, digamos, y aparte de esas normas, dicen, no podrá admitirse restricción o menoscabo a ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes. O sea, se va en contra de las mismas normas que están citando. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿cogemos de manera selectiva las normas y las aplicamos a lo que nos conviene? No debería ser así, yo no creo que es el interés de ustedes. Entonces sí les agradezco como una revisión donde qué es lo que debe quedar plasmado. La no discriminación, en esto estamos de acuerdo todos, en que no sea transversal, porque si llega a ser transversal, un adoctrinamiento que es lo que buscan, que es absolutamente rechazado, no hay posibilidad de objetar en conciencia, ni para los profesores de colegios públicos o privados. Es que yo entiendo que los privados no están, pero es que en ningún lado debería haber adoctrinamiento de nuestros hijos. Y peor en los públicos, porque es la mayoría de la población. Entonces vamos a tener una cantidad de niños hipersexualizados, mal sexualizados. Porque además los contenidos que tratan de meter, yo lo leí, yo decía, esto es absurdo.
desde unas edades tempranas, porque es que es el pensamiento ideologizado de una minoría de la población, que es la población LGTBI, a quien hay que respetar, pero no nos pueden imponer su manera de pensar y su manera de educar, que es exactamente lo que se va a lograr a través de esta política pública. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de recoger un poco y agrupar probablemente temas para referirme a algunos. Y creo que de fondo el tema es saber que seguramente, como lo planteaba la docente, pues lo que va a pasar es que vamos a seguir en el proceso. Creo que todos sabemos, y como lo decía el concejal, no vamos a poder estar de acuerdo en el 100% de lo que está acá, pero lo importante es que pueda seguir existiendo un espacio de diálogo, de comunicación, de indicar cosas, aquí está pasando esto, la objeción de conciencia que fue planteada la semana pasada, y celebro de alguna forma que eso se plantee, porque creo que ese es el camino seguramente en el que tendremos que seguirnos encontrando. Sobre las menciones al documento que existe en este momento y distintas discriminaciones. Fíjense que precisamente esta mañana aquí en el Consejo hubo un debate también sobre discriminación para discapacidad. Y el sistema de alertas, el mismo sistema de alertas, identificaba 275 casos el año pasado que habían sido marcados como tal, ¿sí? Puede ser, de nuevo, que exista una discriminación también por discapacidad, pero por alguna razón no se haya marcado esa razón, digamos, eso podría pasar. Pero si aplicamos más o menos en general el mismo criterio, que igual la información que está ahí es reportada por los orientadores escolares, pues estamos teniendo unos 275 casos de discapacidad que nos ameritan actuación. Vuelvo y digo, en un debate esta mañana nos dicen qué vamos a hacer con esos casos, porque son poquitos, no deberían importarnos. Y estamos hablando de 772 casos también reportados por orientadores escolares sobre discriminación relacionada con género. Son los mismos actores los que están haciendo el reporte, ¿sí? No son actores distintos. Y tenemos del 2024 275 casos de discriminación por discapacidad, 772 por género. Las dos situaciones que debemos enfrentar, que debemos trabajar por evitar esto. Pero fíjense que siendo casos, cuando decían, bueno, en ese universo de 31.000 del año, 772 es un poquito por género y entonces 275 por discapacidad también es poquito. No, hay que trabajar con las dos cosas, que sean cifras menores y que sean, sí, o sea, nos indican que son situaciones que están pasando en los colegios y que debemos atender. Ahí no hay cifras chiquitas, porque precisamente cuando tenemos minorías, cuando son minorías, es que requieren más protección del Estado. Entonces, que sea una cifra de 200 o 700 en el universo de la matrícula de 1 millón, la cifra es correcta, no significa que no debamos atender. Reitero, lo minoritario precisamente necesita la protección de la ley y de las distintas entidades. Segundo, yo de verdad quisiera, bien, yo soy responsable de este proceso y con absoluta apertura, mejor dicho, si quieren, en un momento lo hacemos. Yo sí quisiera que ustedes me muestren en qué parte del documento dice que estamos invitando al sexo anal y a la masturbación. Vea, de verdad, reitero, estoy abierta. Si alguien me lo dice con absoluto, o sea, yo soy la responsable del tema, porque es que eso no lo dice el documento. Invitación al sexo anal. Perdón, pero no es esa ni es la intención. Si esa es una interpretación, nos abre a otro camino que ustedes planteaban, perdón, que tiene que ver y esto cómo va a aterrizar entonces en los colegios y cómo es el seguimiento, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber si hay algo que se está implementando de una forma que nos genera malestar, pero no lo dice? Solo si tú lo permites, si no, pues puedes continuar. Si quiero continuar con mi intervención, me gustaría que me lo señalen, porque me lo quiero llevar, o sea, porque lo hablamos, sí, pero si me lo dicen literal está aquí, pues lo revisamos, ¿sí? Pero de verdad, y lo planteo más como responsable del contenido que está ahí, esa no es en ningún caso ni la intención ni la búsqueda. Es más, me voy a referir a un apartado que menciona que los niños deben conocer su cuerpo con naturalidad. En muchos de los casos de denuncias de niños de 6 y 7 años sobre tocamientos indebidos, sobre abusos, es importante que ellos puedan decir con claridad dónde
quién y en qué circunstancias. Y para eso, precisamente para protegerlos, creemos que es importante que ellos conozcan su cuerpo. Entonces, fíjense que la intención es distinta, ¿sí? Pero reitero, estoy abierta a recibirlo y a poderlo leer. 3. Me quiero referir al tema más amplio de la diversidad. ¿Sí? Cuando ustedes deciden por qué esto tiene un documento y una política pública y dónde está la diversidad étnica y dónde están otros tipos de necesidades de la escuela y del entorno educativo. Pues efectivamente existe toda una política de inclusión y de respeto a la diversidad étnica, por ejemplo. Justo estamos, mañana arranca la población, para hablar de un caso en particular, la población en Vera, por ejemplo. Mañana empieza su atención en colegios del distrito con apoyos de dinamizadores escolares. La Mesa Autónoma Indígena, que también tiene su espacio de diálogo y concertación con la administración. También los dinamizadores culturales que apoyan ese proceso, nos ayudan con traducción, generación de materiales, son cosas que comienzan. Discapacidad. Este año arrancamos año escolar con una muy buena noticia. 1.500 apoyos empezaron a tiempo clases. Apoyos son docentes de apoyo, enfermeras para casos de discapacidad física, apoyo para alimentación, y discapacidad auditiva, lengua de señas, intérpretes. Arrancamos con esos apoyos a tiempo por primera vez con un proceso que inició el año pasado. Y lo traigo a colación para decir que efectivamente la política es más amplia. Hoy hay un documento que nos genera esta discusión, que venimos ya en varias sesiones, debates, analizándolo, pero la política de inclusión del distrito es amplia y reconoce efectivamente que hay otras poblaciones y que hay otras acciones que tenemos que desarrollar y llevar a cabo. Me sumo un poco, salió el representante, pero cuando él decía por qué solo presupuesto entonces y qué pasa con otros programas, y mencionó puntualmente, bueno, ya dije lo de discapacidad, pero por ejemplo el programa de alimentación escolar, son programas que siguen con todo el apoyo. Arrancamos también desde el día 1 alimentación escolar para el 100% de la población de los colegios oficiales de Bogotá, y con una meta de aumentar la comida caliente, es decir, no el refrigerio empacado, sino que sea, por ejemplo, preparado en sitio o transportado. Pongo estos ejemplos de verdad para contar que la política de inclusión, que las políticas de bienestar son mucho más amplias. De verdad estamos discutiendo un tema en el que tenemos desacuerdos profundos, pero la atención a las distintas poblaciones es una cosa que se mantiene y está en el corazón de lo que hacemos. Quisiera también mencionar la información sobre el sistema de alertas, porque esa es la fuente principal de información, que son los colegios. No estamos basándonos en otro sistema paralelo, esa es la fuente de información principal. Que podamos tener problemas de subreporte, pero fíjense que al final depende de la cifra que estemos mirando. Pero en general son cifras que vienen de los mismos colegios, de los mismos orientadores escolares y de lo que ellos están viviendo. Quisiera referirme al tema de la Corte Constitucional, porque, como había sido expresado la semana pasada sobre las posturas, sobre los pronunciamientos de la Corte, lo cierto es que de las que están ahí planteadas no solo se refieren o tienen conclusiones que involucran a las partes, hablan de instituciones. Las instituciones educativas, estoy leyendo literal, deben respetar y posibilitar el derecho a la educación libre de discriminación y acoso debido a la orientación sexual e identidades de género diverso. Eso dice la sentencia y es una tutela, pero eso lo dice. Así que siendo igual nuestro máximo órgano constitucional nacional, pues tiene pronunciamientos y siendo tutelas que se refieren en un ámbito, digamos, más amplio de instituciones educativas, y que incluso siendo pronunciamientos, reitero, tutelas para las partes, pues no podemos ignorar. Y lo último que quisiera decir, como digo, hace un momento recogiendo, y es que de verdad nuestra única intención, o sea, el documento no está invitando a la exploración de la propia orientación, o lo que el documento está invitando es a decir, reconozcamos que hay una diferencia y respetémosla. Reitero, de verdad, ese es el espíritu, lo que está ahí planteado lo tiene ahí, y de nuevo, hay un documento que nos tiene hoy aquí debatiendo, pero esto es mucho más amplio, e incluso la misma política que ustedes abiertamente nos han planteado, estamos en desacuerdo. Este documento
Es uno dentro de 135 acciones que tiene esa política, es uno. Entonces, pues, celebro que lo sigamos discutiendo, pero pues también, digamos, comparto lo que es el espíritu de lo que estamos haciendo y comparto el espíritu mucho más amplio de trabajo por la inclusión en general en la escuela. Gracias. Tiene un refuerzo sobre el papel de la familia, ¿sí? Porque entiendo que así fue la solicitud y la expresión en dos puntos en particular. De nuevo, probablemente no nos pondríamos de acuerdo sobre cuál es el nivel de intensidad de lo que esto debe estar, pero sí hay una mención y un refuerzo, pues reconociendo el papel de la familia. Gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Diana Rodríguez, yo soy representante de la Comunidad de Padres con la Verdad Colombia y también de la Mesa Nacional. Yo quiero que realmente, si la señora de la Secretaría de Educación me puede decir en este manual de convivencia de colegios públicos que el manual tiene 21 puntos, de los cuales 11 están todos enfocados a la comunidad LGTBI. Yo sí quiero que usted me diga si ese colegio es LGTBI o es un colegio pues donde también habemos familias confesionales dentro de ese colegio público, porque es que acá sí hay que dejar claridad que entre los colegios públicos habemos familias confesionales, es decir, familias cristianas evangélicas y familias católicas que somos practicantes de lo que nosotros creemos. Aquí, por decirles algo, hablan de discriminación, enfoque, estereotipo, género, hegemonía, heteronormatividad, identidad de género, orientación sexual, y aquí esto es un manual de convivencia para niños desde preescolar hasta grado 11, y esto es lo que le están enseñando a los niños. Entonces no me vengan a decir que esto no se ha implementado cuando ya se está implementando, cuando a nuestros niños los están confundiendo dentro de los colegios. O sea que el manual de convivencia y las orientaciones del 2022 sí se implementaron, gracias a la resolución 1901 del 6 de junio del 2023 de la señora Edna Bonilla. Entonces, a mí me parece terrible, porque esto ya está en los colegios, y están en los colegios públicos. ¿Qué vamos a hacer con esto si ya la problemática está adentro? Gracias. Mucho que nos estén escuchando. Yo quisiera invitarlas en este esfuerzo que están haciendo a que realmente fuéramos creativos para realmente buscar una solución que nos incluya a todos. Yo sí creo que es súper importante darle, o sea, que es muy importante los chiquitos que han sufrido discriminación por temas de homosexualidad y todos estos temas alrededor. Y me parece que es muy importante, y estoy de acuerdo contigo, no es por el número, o sea, si es uno, es importante. Pero también es súper importante buscar una solución que realmente nos acoja a todos. Porque yo creo que lo hemos tratado de decir de muchas formas, pero creo que no sé si se logra expresar. Y es que cuando uno escoge una solución en donde hay una ideología tan cargada, realmente no está solucionando el problema. Porque tú sí puedes decir a los niños y a los profesores, o sea, tú metes esto en un PEI, tú después dices que los padres tienen alguna participación en mentiras, porque una vez eso está metido en un PEI, los papás no podemos decir ni sí ni no, ni los profesores sí ni no, luego eso se vuelve una doctrina, en donde tú estás discriminando al resto de las personas que no piensan igual. Y en cambio, sí podemos encontrar algo en donde realmente podamos coger a esos chiquitos y protegerlos y verlos como no, o sea, no segregarlos como, es que tú eres homosexual, entonces a ti te tengo que tratar así, de esta forma, sino es que tú eres una persona maravillosa, que vales, que eres importante y que por eso tú mereces todo el respeto del mundo. Es que cuando nosotros empezamos a buscar a un niño y tratarlo que porque tú eres homosexual a ti te tengo que tratar así, pues se generan una cantidad de cosas alrededor que no son buenas para ese chiquito. Y yo entiendo que ustedes quieren buscar lo mejor para ese chiquito, pero Terminamos, por favor. no haciendo. Ay, qué pena. Gracias. Gracias. Le enviamos a la Secretaría de Educación un documento comparativo de 15 puntos donde la ETSI hace enfáticamente hipersexualidad.
en los niños. El año pasado, durante todo el año, y trabajamos con Carlos Iván García de participación, le enviamos el documento con objeto que en el aulas con emociones no tuviese ese enfoque de educación sexual integral. Sin embargo, pues hoy nos ratifican que se mantiene y que persiste. Entonces, igualmente le enviaré copia, doctora Juliana, de los documentos que hemos realizado y que hemos compartido con la Secretaría de Educación. Y esto nos lleva a una conclusión. Cada subdirección de la Secretaría de Educación puede proponer el mismo modelo. Entonces vamos a tener discusiones con todas las subdirecciones y vamos a revisar todos los documentos de todas las subdirecciones hasta tanto nos unifique realmente un criterio que no discrimine, no discrimine ningún grupo. Entonces esa será una tarea y pues le compartiré los documentos que hemos revisado. Sí, dame 10 segundos para expresar que si usted nos permitiera que la basura, a nosotros nos acompaña ese de la localidad de Teusaquillo, ese del nuevo liberalismo, me gustaría hablar de un enfoque que me pareció interesante. Pero 10 segundos. Yo no quise expresar que no es muy importante, que la cifra fuera pequeñita. Entonces decir, porque vamos a implementar un programa para toda la comunidad educativa por cifras equivalentes a 2 estudiantes por colegios. No es mejor hacer una atención focalizada, ese es el enfoque del argumento de las cifras. Y pues, obviamente, el planteamiento que yo hago de la Corte Constitucional, entiendo que hay órdenes, pero entiendo evidentemente, como lo ha hecho reiteradamente, que la Corte está extralimitando las funciones que le competen con base en el artículo 241 de la Carta Política. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque la Corte jamás podrá dar órdenes para toda la sociedad con base en la sentencia de tutela. Y eso ella misma lo ha dicho en 7 sentencias de constitucionalidad, no de tutela, una línea jurisprudencial, donde expresa claramente que los efectos de las sentencias de tutela son efectos interpares y no delegables. Si usted nos permite un minuto para leer, este es un gobierno. Un minuto. Muchísimas gracias. Me presento ante ustedes sobre Yanel Montañez Cruz, edil de la localidad de Teusaquillo. Pero además de ello, ex defensora pública y abogada penalista. Hoy me llama poderosamente la atención que uno de los delitos que más se condena en Colombia es el abuso sexual contra menores de 14 años. Y una de las circunstancias por las cuales este delito es absolutamente relevante es porque se inicia de manera temprana a los niños a la vida sexual. Esto significa que el menor de edad empieza a adquirir de alguna manera una responsabilidad después de los 14 años en temas sexuales. Y me preocupa un poco ahora que hablamos de algunos temas en el tema de discriminación sexual. Como si estamos en este momento manejando temas sexuales con menores de 14 años, cuál va a ser esa formación realmente y cuál es esa inducción que realmente se le está dando a los menores. De manera temprana no se puede llevar a los menores porque además esto es condenable y en ese sentido, como abogada, tendríamos que ponderar derechos. El derecho a la intimidad, el derecho a la libertad, el derecho a la intimidad familiar, el derecho a la libertad de criar a los hijos, ese derecho de sostener en los menores de edad esas líneas de poder guardar su intimidad y solamente desarrollarla después de determinado tiempo con un índice de gravedad terrible, que para quienes ejercemos como abogados penalistas, quienes nos han iniciado de manera temprana sexualmente se han convertido en los futuros abusadores de menores de edad. En muchos casos, ellos abusados a los 7 años, a los 8 años, a los 10 años, y tenemos pruebas, los penalistas, de que ellos a futuro son los futuros abusadores sexuales. Esto me preocupa un poco. Tenemos que ponderar derechos, tenemos que mirar que el derecho a la intimidad, el derecho a la buena formación de los menores, el derecho a formar a nuestros hijos, debe ser parte de estos documentos. Y si hablamos de discriminación, manejémoslo como palabra discriminación, pero no en el área sexual, sobre todo con menores de 14 años, sino discriminación, como usted lo decía, mi estimada doctora, en todo lo que tiene que ver, ya sea por discapacidad, no hay a veces los niños son los más crueles. Si el niño tiene gafas, le dicen 4 ojos. Este tipo de discriminaciones, voy a poner como el ejemplo que es más común. La palabra discriminación es más general y no induce a nada.
por favor, para que tengamos en cuenta esta humilde opinión, porque desafortunadamente el abuso sexual es la mayoría de procesos que se están manejando, especialmente en el área de defensa pública. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, en el entendido que la Secretaría de Educación debe retirarse, yo le pediría a favor a los asistentes hoy que me enviaran sus observaciones al documento. Yo me hago responsable de organizarlo, dar una estructura para entregarle como insumo a la Secretaría de Educación y esperamos que sean acogidas esas observaciones y que podamos discutirlas en el siguiente mes en esa subcomisión. Exigimos que sean tenidos en cuenta. Muy buenas tardes.